Buenos días, mis queridos. O será buenas tardes, buenas noches. Sea cual sea la hora en que estén viéndome, quiero que sientan el abrazo calientito de esta abuela. Soy Octavia Hernández. Tengo 73 años bien vividos. Nací en Pátzcuaro, Michoacán, pero hoy vivo aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde encontré mi paz después de tanta tormenta en la vida. Hoy en día dedico mis mañanas a hacer muñecas de tela para niños necesitados. No son muñecas comunes. Cada una tiene un significado especial. Las hago usando retazos de ropa que marcaron mi vida. Hay muñecas hechas con pedazos del vestido que usé cuando reencontré a mi hermana, otra con tela de la primera ropa que recibí después de la inundación, y hasta una con un pedacito que sobrevivió de mi antiguo hogar. Suelo bordar un corazoncito bien rojo en el pecho de cada una para recordar que incluso en los peores momentos, el corazón sigue latiendo. Comencé este arte hace unos 15 años, cuando finalmente entendí que necesitaba transformar mis recuerdos dolorosos en algo bonito. Al principio eran solo unos muñecos desaliñados, pero con el tiempo fui aprendiendo técnicas nuevas. Los niños de la región empezaron a llamar a mis creaciones muñecas salvadoras. Dicen que espantan pesadillas. ¿Quién sabe si no es verdad? Al final, espantaron las mías. Estoy sentada aquí en mi sala de costura con cestas de retazos coloridos a mi alrededor y la máquina de coser antigua de mi suegra al frente. Por las ventanas anchas se puede ver el atardecer pintando el cielo de naranja y púrpura mientras las golondrinas regresan a sus nidos. Es un lugar simple, pero para quien ya perdió todo una vez en la vida, cada retazo de tela tiene un valor que no se puede medir. Antes de continuar mi historia, quería pedir un favorcito de corazón. Si esta historia los conmueve de alguna forma, dejen su like y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Esto ayuda a esta abuela a alcanzar a más personas que tal vez necesiten escuchar lo que tengo que contar. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rinconcito de México o del mundo me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Temprano con el café, después de la comida o ya en el silencio de la noche? Siempre leo todos los comentarios y me emociona saber de dónde viene el cariño de ustedes. Vamos a crear una cadena de fuerza y esperanza. Hoy voy a contar una historia que guardé dentro del pecho por muchos años. Una historia sobre cómo las aguas pueden llevarse no solo nuestras casas, sino también quiénes somos. Y sobre cómo a veces necesitamos ser arrastrados por la corriente para descubrir nuestra verdadera fuerza. Nací en una casita simple en Pátzcuaro, Michoacán, allá por 1952. En aquel tiempo, el lago de Pátzcuaro era nuestro vecino manso que pasaba allá abajo, a unos 200 metros de nuestra casa. Papá Arnaldo Hernández trabajaba en la carpintería y siempre volvía a casa oliendo a madera recién cortada. Era un hombre alto, de pocas palabras, con ojos azules como hielo que parecían siempre estar viendo más allá de lo que los otros veían. Tenía orgullo de su apellido, aunque su madre era mexicana de pura cepa. Mamá Dulcinea era lo opuesto, bajita, habladora, con una risa que llenaba la casa. Cosía para afuera y todo mundo en Pátzcuaro conocía los bordados delicados que salían de esas manos habilidosas. Fue ella quien me enseñó los primeros puntos, sosteniendo mis manos pequeñas sobre el bastidor. Octavia, decía ella, cada punto es como un día de la vida. Si lo haces con cuidado, al final tendrás un dibujo bonito. Nuestra casa era simple pero acogedora. 3 cuartos, sala y cocina, con un patio que descendía en dirección al lago. Las paredes eran de madera que crujía en las noches frías de invierno, como si la casa estuviera conversando con nosotros. El piso era de tabla corrida, que mamá encerraba toda la semana hasta hacerlo brillar. El fogón de leña se mantenía encendido todo el día en invierno, y era alrededor de él donde la familia se reunía después de cenar. Éramos 3 hijos. Yo, la del medio, Germán, mi hermano mayor, 2 años mayor que yo, y mi hermana menor Lidia, 4 años más joven. Germán era el consentido de papá. Fuerte como él, siempre listo para ayudar en la carpintería. Conocía el nombre de todas las maderas, solo por el olor.
Ya tenía todos los planes trazados: heredar el oficio del padre, casarse con la hija del dueño de la tienda, construir una casa grande. Lidia era diferente. Nació frágil, con una salud que parecía un vaso de cristal. Cualquier vientecito más fuerte y ya estaba en cama con fiebre. Mamá vivía en función de ella, corriendo con jarabes, tés, con prisas. El médico del pueblo, doctor Tavares, prácticamente vivía en nuestra casa. Esta niña no va a sobrevivir. Era lo que los vecinos murmuraban. Pero mamá no aceptaba ese destino para su pequeñita. Y yo era la del medio, ni fuerte como Germán, ni frágil como Lidia. Era a quien papá apenas notaba, a quien mamá llamaba cuando necesitaba ayuda con la pequeña. Vivía en mi mundo, jugando a orillas del lago, conversando con las muñecas de tela que mamá hacía. En la escuela era callada, pero aprendía rápido. La maestra Yolanda decía que yo tenía buena cabeza para los números, pero en aquella época que una niña estudiara más allá de la primaria era casi un desperdicio, según papá. Nuestra rutina era simple. Despertábamos con el canto del gallo antes incluso de que saliera el sol. Mamá ya estaba de pie, encendiendo el fogón, preparando el café mientras papá se alistaba para la carpintería. Yo ayudaba a vestir a Lidia y arreglaba la cocina. Después íbamos a la escuela, Germán y yo a pie, jugando a saltar en los charcos por el camino. Cuando regresábamos, la comida estaba en la mesa. Por la tarde, yo ayudaba a mamá con la costura o cuidaba de Lidia mientras ella atendía a las clientas. Los juegos eran al aire libre: juego de 5 Marías, rayuela, saltar la cuerda, escondite con los niños del vecindario. Mi rinconcito preferido era debajo del ahuehuete en el patio, donde montaba casitas de muñecas con cajitas viejas. Mi mejor amiga era Iracema, hija del panadero, que siempre traía un pedacito de pan dulce escondido en el bolsillo del uniforme. Los domingos íbamos a la iglesia católica por la mañana, todos arreglados con nuestras mejores ropas. Después era día de comida especial: caldo tlalpeño con tortillas caseras o carnitas cuando era día de fiesta. Por la tarde, a veces, papá nos llevaba a pescar en el lago. Eran los únicos momentos en que lo escuchaba reír de verdad. Pátzcuaro en los años 50 era un pueblito pequeño donde todo mundo se conocía. Las calles empedradas, las casas coloridas de estilo colonial, el zócalo con el kiosco, donde tocaba la banda los domingos. La economía giraba en torno a la madera, las artesanías y la pesca. Nada sucedía sin que todos se enteraran el mismo día. Pero el lago de Pátzcuaro tenía 2 caras. Durante casi todo el año era Manso, nuestro compañero de juegos, donde pescábamos charales y nos bañábamos en los días calurosos. Pero cuando llegaban las lluvias fuertes, se transformaba. Mamá miraba preocupada por la ventana, midiendo con los ojos la distancia entre el agua y nuestra casa. «El lago está inquieto hoy», decía, como si hablara de una persona temperamental. Y nosotros sabíamos lo que aquello significaba: estar alerta, preparar las cosas importantes en bolsas de plástico, dormir vestidos por si acaso. Fue en una de esas noches de tormenta, cuando yo tenía 11 años, que vi por primera vez aquella mirada en el rostro de mi padre. Una mirada que años después reconocería como el presagio de algo que cambiaría nuestra familia para siempre. Él estaba en el portal observando la lluvia caer como agujas afiladas, el lago subiendo más rápido que de costumbre. Germán a su lado, Lidia en brazos de mamá, yo recargada en el marco de la puerta. «Si el agua llega, solo podemos llevar lo esencial», dijo, sin mirar a ninguno de nosotros. ¿Entienden? Aquella noche, el agua no llegó hasta nuestra casa, pero algo cambió dentro de mi padre. Comenzó a construir una especie de altillo, un lugar más alto dentro de casa para los días difíciles, decía. Lo que no sabíamos era que los días realmente difíciles apenas estaban comenzando. El presagio de aquella inundación a mis 11 años fue solo una advertencia de lo que vendría después. La vida siguió su curso por unos años más, con las estaciones pasando como las aguas del lago de Pátzcuaro, a veces mansas, a veces revueltas. Yo crecí, gané altura y los primeros contornos de señorita.
Cuando cumplí 13 años, mamá me regaló una cajita de música con una bailarina que giraba al son de Para Elisa. Era el objeto más precioso que jamás había poseído. Fue en esa época que comencé a notar los cambios en el comportamiento de mi padre. No era solo la preferencia por Germán, eso siempre había existido. Era un nerviosismo constante, una mirada que vagaba hacia el horizonte durante las comidas, como si esperara que algo terrible apareciera en cualquier momento. A veces, tarde en la noche, lo escuchaba martillando en el altillo que había construido. Mamá decía que no me preocupara, que era solo su manera de prepararse para lo que pudiera ocurrir. Tu padre carga el peso del mundo en sus hombros, Octavia, me explicaba mientras bordábamos juntas. Se siente responsable por todos nosotros. Es su manera de mostrar que le importamos. Pero yo no estaba tan segura, principalmente después de aquella tarde en que escuché sin querer una conversación entre él y el padre de Iracema, don Benito. El lago va a cobrar su precio un día, Arnaldo, dijo don Benito, la voz baja pero cargada de preocupación. Ustedes viven muy cerca. ¿Ya pensaste en mudarse? ¿Y a dónde? ¿Con qué dinero? Papá respondió áspero. Además, la carpintería queda cerca. Y Lidia, tú sabes cómo es ella. Una mudanza podría ser su fin. Si la inundación viene fuerte, Arnaldo, será el fin de todos ustedes. Aquella conversación se quedó rondando en mi cabeza por días. Comencé a observar el lago con otros ojos, no más como un amigo de juegos, sino como una amenaza dormida. Con cada lluvia fuerte, yo contaba los pasos entre la orilla y nuestra casa. Y lo peor, comencé a notar cómo papá miraba diferente a cada uno de nosotros, como si estuviera haciendo cálculos silenciosos que yo no lograba descifrar. La temporada de lluvias de 1967 fue especialmente húmeda. Yo ya tenía 15 años, Germán 17 y Lidia 11. Las lluvias comenzaron en mayo y no dieron tregua. El lago fue subiendo lentamente al principio, después con una prisa aterradora. En junio, el agua ya había engullido las partes más bajas del pueblo. Las familias de las áreas de riesgo fueron avisadas para estar en alerta. Nuestra casa nunca había sido alcanzada antes, pero esta vez era diferente. La fuerza del agua era mayor, la cantidad de lluvia sin precedentes. En un viernes por la noche, mientras cenábamos en silencio, escuchamos golpes fuertes en la puerta. Era el teniente custodio de Protección Civil, empapado hasta los huesos. «Arnaldo, necesitan salir ahora», dijo sin rodeos. «El lago va a desbordarse en las próximas horas y su casa está en el camino». Vi el rostro de mi padre palidecer. Miró a mamá, después a nosotros y entonces asintió. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «1 hora como máximo. Lleven solo lo esencial. Un camión pasará recogiéndolos». Después que el teniente salió, fue una carrera. Mamá empacando ropa, medicinas para Lidia, documentos, Germán y papá intentando proteger los muebles, colocándolos en el altillo. Yo corrí a mi cuarto y guardé mi cajita de música, algunas muñecas y los libros de la escuela en una bolsa. Fue cuando escuché el primer estruendo. El agua ya estaba golpeando contra los cimientos de la casa, haciendo que las tablas del suelo gimieran. Mamá gritó por papá, que estaba en el patio, verificando la altura del agua. «Arnaldo, Arnaldo, está subiendo muy rápido». Él entró corriendo, mojado hasta las rodillas. Su rostro estaba transformado por el miedo. «El camión no va a llegar a tiempo», dijo, la voz temblorosa. «El puente ya está cubierto. Tenemos que ir al techo ahora». En aquel momento, sentí algo helado descender por mi espina. No era solo el agua lo que me asustaba, era la mirada de mi padre, una mirada que nunca había visto antes, una mezcla de terror y determinación que me hizo temblar por dentro. Germán agarró la escalera y la posicionó para que subiéramos al altillo y de ahí, por una pequeña abertura, al techo. Papá tomó a Lidia en brazos. Ella estaba temblando, el rostro pálido como cera, los labios morados de frío y miedo. Mamá juntó algunas cobijas y el maletín con las medicinas de Lidia. «Tú primero, Dulcinea», ordenó papá. Mamá dudó, pero subió, recibiendo a Lidia enseguida. «Ahora tú, Germán».
Mi hermano me miró, después a papá. Octavia primero, dijo en un raro momento de desafío. Papá me lanzó una mirada extraña, como si me estuviera viendo de verdad por primera vez. Ve, niña, dijo finalmente. Yo estaba con un pie en el primer escalón de la escalera cuando oímos otro estruendo, mucho más fuerte esta vez. La pared de los fondos de la casa cedió y una ola de agua helada invadió la sala, derribando muebles, arrastrando todo a su paso. Fui arrojada contra la pared, el agua ya a la altura de mi cintura. ¡Papá!, grité en pánico. Él y Germán luchaban contra la contracorriente para llegar hasta mí. Vi el terror en sus ojos cuando el agua continuó subiendo, ahora casi en mi pecho. Germán logró alcanzarme primero, jalándome con fuerza hacia la escalera. ¡Sube! ¡Sube!, gritaba mientras me empujaba hacia arriba. Conseguí llegar al altillo empapada y temblando. Mamá me jaló junto a ella y Lidia, que lloraba silenciosamente. Germán vino luego, seguido por papá, que cerró la trampilla tras de sí. «El agua está subiendo muy rápido», dijo jadeando. «Tenemos que ir al techo». A través de la pequeña ventana del altillo, papá rompió algunas tejas, creando una abertura. Uno por uno, salimos al tejado. La escena que vimos era de pesadilla. El pueblo entero parecía estar bajo el agua. Casas, árboles, carros, todo parcialmente sumergido. La lluvia seguía cayendo despiadadamente y a lo lejos oíamos gritos de otras familias atrapadas como nosotros. Nos aferramos a las tejas resbaladizas, agrupados en el punto más alto del techo. Mamá abrazaba a Lidia, intentando mantenerla caliente con una cobija empapada. Yo me apreté contra Germán, que pasó su brazo a mi alrededor. Papá se quedó un poco alejado, los ojos fijos en la distancia, buscando cualquier señal de rescate. Fue entonces que vimos una luz cortando la oscuridad. Un pequeño bote se aproximaba, luchando contra la corriente. Dos figuras se materializaron. Era el teniente Custodio y otro hombre que no reconocí. «¿Cuántos son?», gritó el teniente cuando el bote llegó lo suficientemente cerca. «5», respondió papá. «Mi esposa, 3 hijos y yo». El teniente intercambió una mirada preocupada con su compañero. «El bote solo aguanta un adulto más o 2 niños pequeños», dijo. «Las corrientes están muy fuertes. Vamos a llevar a los más vulnerables primero y volveremos por los otros». Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Miré el bote. Era realmente pequeño, ya sobrecargado con los 2 hombres y sus equipos de rescate. El agua seguía subiendo, ya lamiendo los bordes más bajos del techo. «Lleven a mi hija menor», dijo papá finalmente. «Ella está enferma. No va a aguantar mucho tiempo con este frío». El teniente asintió y posicionó el bote lo más cerca posible del techo. «Entregue a la niña», dijo, extendiendo los brazos. Mamá besó la frente de Lidia, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Sé fuerte, mi amor», susurró antes de entregarla a papá. Fue en ese momento que algo cambió en la mirada de mi padre. Sostuvo a Lidia con un brazo y con el otro agarró mi muñeca con fuerza. «Espere», le dijo al teniente. «Llévese a las 2, a Lidia y a mi esposa». «No se puede, señor», respondió el teniente. «Ya le expliqué, es demasiado peligroso». Papá miró a mamá, después a mí y entonces a Germán. Vi algo pasar entre padre e hijo, una comunicación silenciosa que me erizó hasta el alma. «Entonces, llévese a la menor», dijo papá. «Volveremos por los otros». Él entregó a Lidia al teniente, que la colocó cuidadosamente en el bote. Mi hermanita parecía una muñeca de trapo, empapada y temblorosa, los ojos enormes de miedo. «Vamos a volver lo más rápido posible», aseguró el teniente mientras el bote comenzaba a alejarse. «¡Papá!», gritó Lidia, extendiendo los brazos en nuestra dirección. «Todo estará bien, hija», mamá gritó de vuelta. «Estaremos contigo muy pronto». Observamos el bote luchar contra la corriente hasta convertirse apenas en un punto de luz en la oscuridad. Cuando desapareció completamente, mamá se volvió hacia papá. «¿Por qué no mandaste a Octavia también?», preguntó. «¿Las 2 cabrían?». Papá no respondió.
Estaba mirando el agua que subía cada vez más. Su silencio me heló más que la lluvia que caía sobre nosotros. «Arnaldo», insistió mamá. «¿Qué pasa?» Él finalmente la encaró, y lo que vi en sus ojos me hizo entenderlo todo. No era una cuestión de espacio en el bote, era una elección. Él había elegido a quién salvar primero. «Si el bote no vuelve a tiempo», comenzó a decir, pero fue interrumpido por un ruido ensordecedor. El techo de la casa de al lado se derrumbó completamente, engullido por el agua. La corriente se hizo aún más fuerte, golpeando contra nuestra casa, haciéndola temblar entera. Una parte de nuestro propio techo cedió, forzándonos a apretarnos aún más en el pequeño espacio que quedaba. «Vamos a tener que nadar», gritó Germán. «La casa no va a aguantar». «¿Nadar a dónde?», respondió papá. «La corriente nos va a llevar». «Mejor que hundirse con la casa», rebatió Germán. Fue cuando vimos otra luz acercándose. No era el mismo bote de antes. Este era mayor, más estable. «Gracias a Dios», suspiró mamá. El bote se aproximó con dificultad. Había 3 hombres en él, todos de protección civil. «¡Deprisa!», gritó uno de ellos. «Esta área entera va a quedar inundada en los próximos minutos». «Ve tú primero, Dulcinea», dijo papá, ayudando a mamá a bajar al bote. Ella dudó. «Ven, Octavia», me llamó, extendiendo la mano. Comencé a moverme hacia ella, pero papá sujetó mi brazo. «Germán primero», dijo. «Él puede ayudar a subir a los otros». Mi hermano me miró confundido. «Ve, hermano», le dije, intentando sonreír. «Después es mi turno». Germán bajó con agilidad al bote y extendió los brazos hacia mí. Me moví hacia la orilla del techo, lista para bajar, cuando otro estruendo sacudió la casa. Parte del techo bajo mis pies se derrumbó, haciéndome resbalar. Papá me agarró por la cintura, impidiéndome caer en el agua turbulenta. «¡Rápido!», gritó uno de los hombres del bote. «No tenemos mucho tiempo». Papá me sujetó firme, pero en vez de ayudarme a bajar al bote, me jaló de vuelta al techo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó mamá horrorizada. Papá no respondió. El agua subía rápidamente, la casa se estremecía, a punto de colapsar. «¡Tenemos que irnos ahora!», gritó el hombre en el bote. «O nadie se salva». Vi el rostro de mi padre transformado por algo que nunca había visto antes. Una mezcla de desesperación y resolución. «Tu hermana me necesita más», gritó, mirándome directamente. Y entonces, en un movimiento que paralizó mi corazón, me soltó. Sentí mi cuerpo ser arrastrado por el agua helada, el mundo girando a mi alrededor. Oí gritos. «Mamá», «Germán», los hombres del bote, pero fueron rápidamente engullidos por el rugido de la corriente. Luché para mantener la cabeza fuera del agua, engullendo desesperadamente aire cuando lograba emerger. «¡Papá!», grité una última vez antes de ser llevada lejos. La última imagen que vi fue el bote alejándose, llevando a mi familia, y mi padre de pie en lo que quedaba del techo, mirando en la dirección en que yo era arrastrada. No había culpa en su mirada, solo una terrible certeza. Él había hecho su elección. El agua me engulló como una boca hambrienta. Me sentí arrancada del mundo que conocía, mi cuerpo lanzado y volteado por la corriente furiosa. No sé cuánto tiempo luché, mis pulmones ardiendo, mis brazos y piernas golpeando contra objetos invisibles en la oscuridad líquida. Cada vez que lograba emerger, jalaba aire desesperadamente antes de ser arrastrada de vuelta al abismo. «Voy a morir», pensé con una claridad aterradora. Mi padre me dejó morir. Un dolor agudo en la cabeza fue lo último que sentí antes de que todo se oscureciera. Desperté en un mundo desconocido. Un techo blanco, el olor fuerte a medicamentos, el pitido constante de una máquina. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía hecho de plomo. Una mujer de blanco se inclinó sobre mí, su rostro cansado abriéndose en una sonrisa aliviada. «Despertó, doctor», llamó, volteando hacia la puerta. Después volvió a mirarme. «Tranquila, querida. Estás en el hospital de Uruapan.
Todo está bien ahora. ¿Hospital de Uruapan? Eso quedaba a más de 30 kilómetros de Pátzcuaro. La inundación me había arrastrado lago abajo por todo ese camino. Un hombre con bata entró en el cuarto. Doctor Mateo, según la credencial que colgaba de su pecho. Bienvenida de vuelta, dijo, revisando mis pupilas con una pequeña linterna. Nos diste un buen susto. 3 días inconsciente. 3 días. Intenté hablar, pero mi garganta estaba demasiado seca. Mi familia, logré murmurar finalmente. El médico y la enfermera intercambiaron una mirada que hizo que mi sangre se helara. Nos ocuparemos de eso más tarde, dijo suavemente. Ahora necesitas descansar. Pero yo no podía descansar. No cuando mi cabeza estaba llena de imágenes fragmentadas. El techo, el bote, el rostro de mi padre mientras me soltaba deliberadamente. Tu hermana me necesita más. Necesito saber, insistí, intentando sentarme. Doctor Mateo suspiró. Te encontraron aferrada a un tronco de árbol unos pescadores a algunos kilómetros de aquí, explicó. Tenías hipotermia severa y un traumatismo en la cabeza. No llevabas ninguna identificación. Mi nombre es Octavia, dije. Octavia Hernández. De nuevo aquella mirada entre ellos. Querida, dijo la enfermera sosteniendo mi mano. La inundación golpeó Pátzcuaro muy fuerte. Muchas personas no sobrevivieron. El mundo pareció desacelerarse a mi alrededor. Mi madre, susurré. Dulcinea Hernández. Mi hermano Germán. Mi hermana Lidia. Mi padre Arnaldo. Vamos a verificar la lista de sobrevivientes, prometió el médico. Ahora descansa. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor físico y emocional, fiebre, pesadillas, momentos de confusión. A veces despertaba gritando, sintiendo el agua engulléndome nuevamente. Otras veces veía claramente el rostro de mi padre mientras elegía dejarme ir. Una semana después, el doctor Mateo entró en mi cuarto con una expresión solemne, se sentó en la orilla de la cama y sostuvo mis manos. Octavia, comenzó vacilante. Verificamos todas las listas. Encontramos registros de tu familia. Mi corazón se aceleró. ¿Están bien? ¿Dónde están? Apretó mis manos un poco más. Tu madre y tu hermano lograron ser rescatados aquella noche, dijo despacio. Tu hermana Lidia también fue salvada en el primer bote. ¿Y mi padre? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta por su mirada. Tu padre no consiguió salir del techo a tiempo. La casa se derrumbó completamente pocos minutos después de que el bote partió. Sentí una ola de emociones contradictorias. Tristeza, rabia, culpa. Él me había soltado para morir, pero acabó siendo él quien no sobrevivió. ¿Dónde están ahora? ¿Mi madre, Germán, Lidia? El médico dudó. Están en un albergue temporal en Morelia, pero Octavia, hay algo que necesitas saber. Esperé con el corazón apretado. Ellos creen que moriste en la inundación. Tu cuerpo no fue encontrado, así que fuiste declarada como desaparecida, presumiblemente muerta. La habitación pareció girar a mi alrededor. Pero estoy viva. Pueden avisarles, ¿no? Doctor Mateo miró al suelo, después de vuelta a mí. Podemos, claro, pero hay complicaciones. ¿Qué complicaciones? Cuando te trajeron aquí, te oímos hablar durante la fiebre sobre tu padre, soltándote deliberadamente en el agua, sobre él eligiendo a tu hermana en vez de a ti. Sentí el rostro arder de vergüenza y rabia. ¿Y usted cree que lo estoy inventando? Pregunté, la voz temblorosa. No, no creo eso, respondió rápidamente. Pero tu padre ahora es visto como un héroe en Pátzcuaro. La historia que circula es que él se quedó atrás para garantizar que tú, tu madre y tus hermanos pudieran ser salvados, pero tú fuiste arrastrada por la corriente antes de que él pudiera alcanzarte. Él murió intentando salvarte. Es lo que todos, incluida tu familia, creen que pasó. Me quedé en silencio, absorbiendo el impacto de aquellas palabras. Mi padre, el hombre que eligió sacrificarme, estaba siendo celebrado como un mártir, un héroe. Tu madre y tus hermanos están destrozados, Octavia, continuó el médico. Perdieron al esposo, al padre y a la hija, a la hermana, todo en la misma noche,
pero al menos tienen el consuelo de creer que él murió intentando salvar a la familia. ¿Entonces está sugiriendo que no diga la verdad? ¿Que no les cuente que estoy viva? Doctor. Mateo negó con la cabeza. No estoy sugiriendo nada. Solo quiero que entiendas toda la situación antes de decidir cómo proceder. Aquella noche no conseguí dormir. Imágenes de la inundación se mezclaban con pensamientos sobre mi familia. Mi madre, siempre tan protectora, creyendo que había perdido una hija. Germán, que había intentado ayudarme en el techo. Lidia, frágil e inocente, sin saber que nuestro padre la había elegido en detrimento de mi vida. Y mi padre, un héroe a los ojos de todos, un hombre que había tomado una elección terrible aquella noche, una elección que revelaba lo poco que yo significaba para él. Menos que Lidia, menos que Germán, prescindible. A la mañana siguiente, una trabajadora social vino a visitarme. Celia era su nombre, una mujer de mediana edad con ojos amables y una carpeta gruesa bajo el brazo. El doctor Mateo me contó tu situación, dijo, sentándose junto a mi cama. Estoy aquí para ayudarte a decidir los próximos pasos. Quiero ver a mi familia, afirmé determinada. Celia asintió. Entiendo, pero antes necesito contarte algunas cosas más. Abrió la carpeta y sacó algunas fotos. Eran recortes de periódico. Uno de ellos mostraba una foto de mi padre junto con un titular. Héroe de la inundación sacrifica su propia vida para salvar a su familia. Tu padre está siendo celebrado en toda la región, explicó Celia. La historia conmovió a mucha gente. Varios sobrevivientes dicen que lo vieron ayudándolos a subir al bote, gritando para que partieran sin él porque la casa estaba a punto de derrumbarse. Miré la foto, el rostro familiar de mi padre, sintiendo una rabia sorda crecer dentro de mí. Eso es mentira, susurré. Es lo que tú recuerdas, dijo Celia suavemente. Y tal vez sea la verdad, pero traumatismos como el que sufriste pueden afectar la memoria, y en situaciones de peligro extremo, las percepciones pueden distorsionarse. ¿Está diciendo que me lo imaginé todo? ¿Que mi padre no me soltó intencionalmente? Ella se encogió de hombros. Estoy diciendo que la verdad a veces es complicada y que tienes una elección difícil que hacer. Me mostró otro recorte. Era una foto de mi madre y mis hermanos en un albergue, los tres juntos, los rostros marcados por el sufrimiento. Tu familia está pasando por un momento terrible, continuó Celia. Perdieron todo en la inundación. La casa, las pertenencias, al padre, a ti. Están recibiendo apoyo psicológico para lidiar con el trauma. Tu hermana menor ha tenido crisis frecuentes, según los informes. Su salud, que ya era frágil, empeoró considerablemente. Sentí lágrimas calientes rodando por mi rostro. ¿Qué está tratando de decirme? Celia suspiró. Estoy tratando de mostrarte el panorama completo para que puedas tomar una decisión informada. Si vuelves ahora contando una versión diferente de lo que ocurrió aquella noche, esto puede tener un impacto devastador en la recuperación de tu familia, especialmente para tu hermana. ¿Entonces debo fingir que morí para proteger la memoria del hombre que intentó matarme? Ella negó con la cabeza. No, claro que no. Pero tal vez deberías considerar la posibilidad de una reintegración gradual, sin entrar en detalles sobre aquella noche, al menos hasta que todos estén emocionalmente más estables. Me quedé en silencio, pensando en todas las implicaciones. Parte de mí quería correr a los brazos de mi madre, abrazar a mis hermanos, decir que estaba viva, que había sobrevivido. Otra parte se preguntaba si sería capaz de mirar a Lidia sin resentimiento, sabiendo que mi padre la había elegido a ella en vez de a mí. Y había otra cuestión, una que apenas me atrevía a admitir ante mí misma. ¿Y si mi familia ya sabía la verdad? ¿Y si mamá y Germán habían visto a papá soltarme, pero eligieron creer en la versión del héroe porque era más fácil, más cómoda? Necesito tiempo, dije finalmente. Celia asintió comprensiva. Hay otra opción que me gustaría presentarte, dijo vacilante. Hay una pareja en Zamora, a unos 20 kilómetros de aquí. Perdieron a su única hija en la inundación,
una niña de tu edad. Están devastados. Cuando supieron de ti, una adolescente sin identificación encontrada en el lago, vinieron al hospital esperando un milagro. ¿Ellos creen que soy su hija?, pregunté incrédula. No, ya no. Pero ofrecieron acogerte temporalmente hasta que estés completamente recuperada y puedas decidir qué hacer. Tienen condiciones para ofrecer un hogar estable, atención médica, continuidad en los estudios. La propuesta era tentadora. Un nuevo comienzo, lejos de las sombras del pasado, lejos de la terrible elección de mi padre, lejos del posible resentimiento que sentiría al ver a Lidia. Un tiempo para sanar no solo mi cuerpo, sino mi alma. ¿Puedo conocerlos?, pregunté. Al día siguiente, conocí a Eleonora y Silvestre Ramos. Era una pareja de mediana edad. Ella profesora, él farmacéutico. Sus ojos todavía llevaban el peso de la pérdida reciente, pero había también una gentileza genuina en ellos. No queremos reemplazar a tu familia, Octavia, dijo Eleonora sosteniendo mis manos. Solo queremos ayudar por el tiempo que necesites, por el tiempo que quieras. Miré a aquellas personas extrañas que estaban dispuestas a acogerme sin hacer preguntas, sin esperar explicaciones, solo ofreciendo un lugar seguro para que pudiera recuperarme. Acepto, dije, sintiendo como si estuviera dejando una parte de mí atrás, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Silvestre. No quiero usar mi nombre verdadero, no todavía. Intercambiaron una mirada. Luego asintieron. ¿Cómo quieres ser llamada entonces?, preguntó Eleonora. Pensé por un momento. Necesitaba un nombre que no tuviera ninguna conexión con mi pasado, ningún vínculo con la niña que fue arrojada al lago por su propio padre. Elena, respondí, recordando a un personaje de un libro que había leído en la escuela. Elena Sánchez. Fue así como comencé mi nueva vida. Una vida construida sobre una mentira, sobre una identidad prestada. Los Ramos me trataron como a una hija desde el primer día. Me matricularon en la escuela local. Me llevaron a médicos para tratar las secuelas físicas y emocionales del trauma. Nunca me presionaron cuando despertaba gritando en medio de la noche. Pero la verdad es que no estaba bien. No lograba recordar muchas cosas de mi vida antes de la inundación. El traumatismo en la cabeza había afectado mi memoria. A veces surgían destellos. El rostro de mi madre bordando, Germán enseñándome a pescar, el sonido de la risa de Lidia. Y siempre, aquel momento final en el techo, la voz de mi padre resonando. Tu hermana me necesita más. Sufría también con un terror irracional al agua. No conseguía tomar un baño en la tina. Solo duchas rápidas que me dejaban ansiosa. Lagos, ríos, incluso albercas me causaban ataques de pánico. El sonido de la lluvia fuerte me hacía temblar. Eleonora, que era profesora de psicología, intentaba ayudarme con técnicas de respiración, ejercicios de relajación, conversaciones pacientes en las noches de insomnio. Silvestre preparaba tés calmantes con hierbas de su farmacia. Me enseñaba sobre plantas medicinales como distracción, y así pasaron los meses. Un día, en el desayuno, Eleonora puso un periódico en la mesa. Pensé que deberías ver esto, dijo gentilmente. Era una pequeña nota en la sección de noticias locales. Familia de víctima de la inundación regresa a Pátzcuaro. Había una foto de mi madre, más delgada y envejecida de lo que recordaba, junto con Germán y Lidia, frente a una casa que no reconocía. Reconstruyeron sus vidas, comentó Silvestre, así como tú lo estás haciendo. Algo dentro de mí se retorció de dolor y alivio al mismo tiempo. Ellos estaban siguiendo adelante, creyendo que yo estaba muerta, preservando la memoria heroica de mi padre, y yo estaba aquí, viviendo una vida prestada, cargando sola el peso de la verdad. ¿Cuándo les contarás?, preguntó Eleonora cuidadosamente. No sé si lo haré, respondí sincera. No sé si puedo. Ella asintió comprensiva. Cualquiera que sea tu decisión, estaremos a tu lado. Y así continuó mi vida doble. Por fuera, yo era Elena Sánchez, la joven que vivía con los Ramos, que estudiaba con dedicación,
que ayudaba en la farmacia después de la escuela. Por dentro seguía siendo Octavia Hernández, la niña que su padre eligió sacrificar, la hermana que fue considerada menos importante, la hija declarada muerta. A medida que los meses se transformaron en años, la memoria de la inundación fue haciéndose más distante, aunque nunca menos dolorosa. Terminé la preparatoria, comencé la universidad en la Ciudad de México, elegí psicología inspirada por Eleonora. Fue en la universidad que conocí a Tadeo, un estudiante de ingeniería con ojos amables y paciencia infinita. Nuestra relación creció despacio, construida sobre conversaciones profundas y respeto mutuo. Cuando me pidió que fuera su novia, dudé. Hay cosas sobre mí que no sabes, confesé, cosas que pueden cambiar lo que sientes por mí. Nada podría cambiar esto, él aseguró. Pero yo sabía que no era verdad. ¿Cómo reaccionaría si supiera que yo vivía una mentira? Que no era quien decía ser, que había abandonado a mi verdadera familia, dejándolos creer que estaba muerta. Y entonces, al final de mi segundo año de universidad, ocurrió algo que lo cambió todo. Una compañera de clase trajo un periódico al aula, señalando un reportaje en primera plana. «Mira esto», dijo animada. «Van a hacer un documental sobre la gran inundación del 67. Están entrevistando a sobrevivientes». Tomé el periódico con manos temblorosas. El artículo hablaba sobre el proyecto, mencionando algunas de las historias que serían contadas. Y ahí estaba, en un pequeño párrafo, la mención a mi familia. Entre los entrevistados está la familia Hernández, que perdió al padre Arnaldo y a la hija del medio, Octavia, en la tragedia. Arnaldo Hernández se convirtió en un símbolo del heroísmo durante la inundación, sacrificando su propia vida para garantizar la supervivencia de su esposa y dos de sus hijos. Sentí la sangre huir de mi rostro. El símbolo del heroísmo. La mentira se había solidificado, volviéndose parte de la historia oficial del pueblo. «¿Estás bien?», preguntó mi compañera, notando mi palidez. Solo recordé algo», murmuré, devolviendo el periódico. Aquella noche no pude dormir. Los pensamientos giraban en mi cabeza, como el agua turbulenta del lago. ¿Qué pasaría si apareciera ahora, casi una década después, desmintiendo la historia del héroe? ¿Cómo reaccionaría mi madre al saber que estuve viva todo este tiempo, viviendo con otra familia, usando otro nombre? ¿Cómo lidiaría Lidia con la revelación de que nuestro padre la eligió a ella en mi lugar? ¿Cómo me miraría Germán sabiendo que les dejé creer que estaba muerta? Y había otra cuestión, aún más perturbadora. Después de tanto tiempo viviendo como Elena, ¿cuánto de Octavia quedaba en mí? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesitaba ver a mi familia una última vez, aunque fuera de lejos, antes de decidir si revelaría la verdad. Necesitaba saber cómo estaban realmente, no solo a través de recortes de periódico o relatos de terceros. Pedí algunos días libres en la universidad y tomé un autobús a Pátzcuaro. El pueblo se había recuperado completamente de la inundación. Nuevas casas, calles pavimentadas, una sensación de normalidad que contrastaba con las memorias caóticas que guardaba. Encontré la dirección de mi familia tras algunas preguntas discretas. Era una casa sencilla, pintada de amarillo, con un pequeño jardín al frente. Me quedé observando de lejos, el corazón latiendo descompasado, y entonces la puerta se abrió y ella salió. Mi madre Dulcinea, mayor. El cabello ahora con mechas grises, pero todavía con ese modo característico de andar, ligeramente inclinada hacia la derecha. Regó algunas plantas, conversó brevemente con una vecina y volvió adentro. Minutos después, fue Germán quien apareció. Mi hermano ahora era un hombre hecho y derecho, con hombros anchos y el rostro más definido, pero aún reconocible. Salió apresurado, probablemente yendo al trabajo. Esperé más, escondida tras un árbol al otro lado de la calle, sintiéndome una intrusa, una voyeur de la vida que podría haber sido mía. Finalmente, al final de la tarde, vi a Lidia. Mi hermana menor ahora era una mujer joven, pero algo en su apariencia me perturbó profundamente.
Parecía quebrada, caminaba despacio, los hombros encorvados, la mirada fija en el suelo. A su lado, un hombre que no reconocí la guiaba con una mano firme en su brazo. Los seguía a una distancia segura. Entraron a una farmacia donde el hombre, que supuse era su marido, conversó brevemente con el farmacéutico mientras Lidia esperaba, inmóvil, como una estatua. Cuando salieron, logré escuchar un fragmento de la conversación. «Los mismos medicamentos de siempre», decía el hombre. «El médico dijo que no puede quedarse sin ellos». Volvieron a casa y continué mi vigilancia hasta el anochecer. Cuando las luces se encendieron en la casa amarilla, me acerqué sigilosamente, deteniéndome bajo una ventana lateral. Voces amortiguadas venían de dentro, una discusión. «Ella necesita esos medicamentos, mamá». Era la voz de Germán. «¿Sabes cómo se pone sin ellos?» «Lo sé, hijo», respondió mi madre, la voz cansada. «Pero son tan caros, y Teodoro a veces olvida dárselos a tiempo». «Ese tipo no sirve», gruñó Germán. «Solo se casó con ella por la pensión». «Baja la voz», advirtió mi madre. «Lidia puede oírte». «Está demasiado dopada para oír cualquier cosa», rebatió Germán, amargo. Como siempre. Me alejé de la ventana, el estómago revuelto. ¿Qué le había pasado a mi hermanita? ¿Qué le había pasado a mi familia en los años que estuve ausente? Al día siguiente, volví al pueblo para continuar mi investigación silenciosa. En un puesto de periódicos, encontré un ejemplar antiguo del diario local que hablaba sobre el aniversario de 5 años de la inundación. Había un artículo especial sobre los héroes y las víctimas, con un gran destaque para mi padre. Compré el periódico y lo leí en una banca de la plaza. Cada palabra, como un cuchillo que revolvía la herida abierta de mi alma. La historia había sido completamente distorsionada. Según el artículo, mi padre había heroicamente sostenido el techo de la casa para que el resto de la familia pudiera embarcarse en el bote de rescate. Yo, descrita como la hija del medio, una joven prometedora de 15 años, había sido arrastrada por la corriente mientras intentaba ayudar a un vecino. Era surrealista leer sobre mi propia muerte, sobre un heroísmo que nunca existió, sobre una versión de los acontecimientos que no tenía ninguna relación con la verdad. Pero la parte más dolorosa vino al final del artículo. La tragedia dejó marcas profundas en la familia Hernández. La hija menor, Lidia, nunca se recuperó completamente del trauma de perder al padre y a la hermana en la misma noche. Sufre de depresión severa y otros trastornos psicológicos, necesitando cuidados constantes. Ella siente mucha culpa, explica la madre, Dulcinea. Cree que por haber sido la primera en ser salvada, de alguna forma causó la muerte del padre y de la hermana. Culpa. Lidia sentía culpa por algo que no era su culpa, sino de nuestro padre, del hombre que había tomado una elección terrible aquella noche y ahora era celebrado como héroe. Fue en ese momento que comprendí la magnitud de lo que estaba en juego. Si yo volvía ahora revelando la verdad, no estaría solo desmitificando la imagen heroica de mi padre, estaría potencialmente destruyendo a mi hermana, que ya vivía cargando un peso demasiado grande para sus hombros frágiles. Pasé 2 días más observando a mi familia de lejos, reuniendo fragmentos de sus vidas a través de conversaciones captadas, expresiones observadas, rutinas seguidas. Lo que vi me partió el corazón. Mi madre, envejecida antes de tiempo, trabajando en 2 empleos para mantener la casa. Germán, amargado y sobrecargado con responsabilidades que no deberían ser suyas. Y Lidia, mi pobre hermanita, viviendo en una prisión de medicamentos y culpa, casada con un hombre que claramente no la amaba. Esta era la familia que mi padre había salvado. Este era el resultado de su elección aquella noche fatídica. En la mañana de mi último día en Pátzcuaro, tomé mi decisión. No revelaría la verdad, al menos no todavía. No porque quisiera proteger la memoria de mi padre, sino porque no podía ser responsable de más sufrimiento para mi familia. Volví a Ciudad de México, a mi vida como Elena, cargando el peso de ese secreto. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una resolución se había formado. Un plan comenzaba a tomar forma.
Si no podía contar la verdad, al menos podía intentar ayudar a mi familia de lejos. Comencé a enviar dinero anónimamente a mi madre, pequeñas cantidades que juntaba trabajando como mesera los fines de semana. Investigué sobre la condición de Lidia, tratando de entender mejor los tratamientos disponibles. Y más importante, comencé a reunir pruebas, recortes de periódico de la época de la inundación, testimonios de sobrevivientes, registros médicos de mi rescate. Un día, tal vez, cuando Lidia estuviera más fuerte, cuando el peso de la mentira se volviera insoportable, tendría cómo probar quién era realmente yo y qué había ocurrido realmente aquella noche terrible. Tu hermana me necesita más. Las palabras de mi padre continuaban atormentándome, ahora con un significado aún más siniestro. Él había elegido a Lidia aquella noche, condenándome a muerte, pero su elección había, de cierta forma, condenado a todos. Los meses se transformaron en años mientras vivía mi vida doble. En la superficie era Elena Sánchez, estudiante de psicología, novia de Tadeo, hija adoptiva de los Ramos. En las profundidades seguía siendo Octavia Hernández, la niña que el lago no logró llevarse, que cargaba el peso de una verdad que nadie más conocía. Mi graduación de la universidad fue un momento agridulce. Eleonora y Silvestre estaban en la audiencia, orgullosos, aplaudiendo cuando recibí mi diploma. Tadeo me esperaba con flores. Era una escena perfecta de felicidad. Pero mientras sonreía para las fotos, una parte de mí se preguntaba cómo sería si mi verdadera madre estuviera allí. Si Germán y Lidia pudieran verme en aquel momento de conquista. Mi visita secreta a Pátzcuaro años antes había plantado una semilla inquieta en mi corazón. Ahora graduada, comencé a trabajar en una clínica de psicología en Ciudad de México, especializada en trauma y duelo. Una elección que no fue coincidencia. Cada paciente que atendía con historias de pérdida o abandono era un espejo fragmentado de mi propia experiencia. Continuaba enviando dinero anónimamente a mi familia. Nunca grandes cantidades que pudieran levantar sospechas, apenas lo suficiente para aliviar un poco la carga financiera que pesaba sobre mi madre. Y continuaba recolectando pruebas, guardando recortes, documentos, cualquier cosa que pudiera un día corroborar mi historia. Fue en 1978, 11 años después de la inundación, que la gota que colmó el vaso finalmente se derramó. Estaba hojeando el periódico cuando vi una pequeña nota. Comunidad de Pátzcuaro prepara memorial en homenaje a las víctimas de la gran inundación de 1967. Monumento incluirá estatua de Arnaldo Hernández, considerado héroe local por salvar a su familia a costa de su propia vida. Una estatua. Iban a erigir una estatua al hombre que deliberadamente me había dejado morir. Algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido por mucho tiempo, despertó con furia. Mostré el periódico a Tadeo, que ya conocía partes de mi historia verdadera. No todo. Nunca le conté sobre el momento en que mi padre me soltó, pero él sabía que yo no era Elena Sánchez. Sabía que había sobrevivido a una inundación. Sabía que mi familia creía que estaba muerta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, sosteniendo mi mano. «No sé», respondí sincera. «Pero no puedo dejar que esto suceda. No puedo dejar que celebren una mentira en piedra y bronce». Aquella noche no logré dormir. Imágenes del pasado se mezclaban con pesadillas del presente. Veía el rostro de mi padre transformado en estatua impasible mientras el agua me engullía. Veía a Lidia, pálida y frágil, depositando flores a los pies del monumento del hombre que había elegido entre sus hijas. De madrugada me levanté y comencé a escribir una carta, no para mi familia, sino para el alcalde de Pátzcuaro, una carta que nunca envié, donde vertí toda la verdad, toda la rabia, todo el dolor contenido por más de una década. Cuando el sol salió, había páginas y páginas esparcidas por el suelo, manchadas de lágrimas. Tadeo me encontró así, sentada entre los papeles, exhausta. «Necesitas volver allá», dijo simplemente.
No para exponer nada, no para confrontar a nadie, solo para ver con tus propios ojos, para estar segura de lo que quieres hacer. Él tenía razón. Necesitaba volver a Pátzcuaro, no como una observadora secreta esta vez, sino para sentir nuevamente el lugar donde todo comenzó antes de decidir cómo terminaría. Una semana después, pedí licencia en el trabajo y viajé a mi pueblo natal. El pequeño Pátzcuaro había cambiado bastante desde mi última visita clandestina. Nuevas construcciones, calles asfaltadas, una sensación de prosperidad que no existía antes. El lago de Pátzcuaro continuaba allí, manso en la superficie, traicionero en las profundidades, así como los recuerdos que llevaba. Me hospedé en una pensión sencilla y pasé los primeros días simplemente caminando por el pueblo, reabsorbiendo sus olores, sus sonidos, sintiendo el peso de su historia, de mi historia, en cada esquina. Al tercer día, tomé valor y fui al cementerio municipal. No fue difícil encontrarlo. Una lápida grande, bien cuidada, con el nombre de Arnaldo Hernández, y debajo mi propio nombre, Octavia Hernández. Padre e hija, llevados por la misma inundación, unidos en la eternidad. Me quedé allí frente a aquel pedazo de piedra que proclamaba mi muerte, sintiendo una mezcla de emociones tan intensas que apenas lograba respirar. Rabia, tristeza, confusión, una extraña sensación de desplazamiento, como si estuviera visitando mi propia tumba, como si la verdadera Octavia realmente hubiera muerto aquella noche, dejando solo este simulacro, esta Elena, en su lugar. ¿Los conocía? La voz detrás de mí me hizo helar. Me volví lentamente y vi a un hombre de mediana edad con cabello canoso y un rostro vagamente familiar. Solo estaba mirando, logré murmurar. El hombre sonrió tristemente. Arnaldo era mi amigo. Trabajábamos juntos en la carpintería. Una tragedia lo que pasó con él y la hija. Don Benito. Era él, más viejo pero aún reconocible. El hombre que había alertado a mi padre sobre el peligro del lago tantos años atrás. ¿Usted estaba allí la noche de la inundación?, pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. Él asintió, la mirada perdida en los recuerdos. No en el mismo techo, pero cerca. Vi cuando el bote llegó, escuché los gritos. Hizo una pausa como si decidiera si debía continuar. Mucha gente no lo sabe, pero yo vi cuando la niña fue arrastrada. Estoy seguro que Arnaldo intentó sujetarla, pero la corriente era demasiado fuerte. Mi corazón se aceleró. Aquí estaba alguien que había sido testigo, alguien que podría corroborar mi versión de los hechos. ¿Está seguro? ¿Vio exactamente cómo ocurrió? Él me miró con curiosidad. ¿Por qué tanto interés, señorita? No parece ser de aquí. Solo curiosidad histórica, respondí tratando de sonar casual. Estoy haciendo una investigación sobre desastres naturales. Don Benito pareció aceptar la explicación. Bueno, como dije, vi cuando ella fue arrastrada. El agua estaba subiendo rápido, el techo derrumbándose. Arnaldo intentó sujetarla, gritó pidiendo ayuda, pero negó con la cabeza. Es una pena, era un buen hombre, amaba a esa familia más que a nada. Cada palabra era como un cuchillo retorcido en mi pecho. O mi memoria estaba completamente equivocada, o don Benito no había visto lo que realmente ocurrió, o estaba perpetuando la mentira que se había convertido en la verdad oficial. ¿Y la familia de él? ¿Cómo sobrellevaron la pérdida? El rostro de don Benito se ensombreció. No muy bien. La esposa, Dulcinea, nunca volvió a ser la misma. El hijo mayor se volvió amargo, distante, y la pequeña dudó. Bueno, la niña Lidia sufrió demasiado. Tiene problemas, ¿sabe? Aquí señaló su propia cabeza. Nunca se recuperó del trauma. Se culpa por haber sido la única salvada en el primer bote. Se culpa, repetí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí. Dicen que tiene esa idea fija de que si se hubiera quedado, el padre y la hermana se habrían salvado, que fue egoísta por ir primero. Suspiró profundamente. Una tragedia tras otra. Ella incluso intentó, lastimarse, más de una vez.
El mundo pareció oscurecerse a mi alrededor. Lidia había intentado suicidarse. Mi hermanita, tan frágil, cargando una culpa que no era suya, una culpa que pertenecía a nuestro padre y tal vez también a mí por haber mantenido la verdad escondida por tanto tiempo. Gracias por su tiempo, murmuré, alejándome rápidamente antes de que las lágrimas me traicionaran. Volví a la pensión en estado de shock. Pasé la noche en vela, reviviendo cada detalle de aquella conversación, cada revelación sobre el estado de Lidia, cada implicación de lo que había descubierto. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Necesitaba ver a Lidia una última vez antes de decidir si revelaría la verdad. No de lejos, como la última vez, sino de cerca, mirándola a los ojos, tratando de entender qué haría mi revelación con ella. Descubrí que frecuentaba una pequeña iglesia las tardes de miércoles. Fui hasta allí y me senté en una banca al fondo, esperando. Cuando entró, acompañada por su marido Teodoro, casi no la reconocí. Estaba más delgada que nunca, el rostro marcado por una tristeza profunda, los movimientos vacilantes, como si temiera al propio aire a su alrededor. Teodoro la dejó en la iglesia y salió, diciendo que volvería en 1 hora. Tan pronto como se fue, me acerqué cuidadosamente, sentándome en la misma banca que ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Es un lugar bonito para rezar, ¿verdad?», comenté suavemente. Lidia me miró, sorprendida de ser abordada por una extraña. Sus ojos, los mismos ojos castaños que recordaba de la infancia, estaban opacos, sin vida. «Sí», respondió, la voz casi un susurro. «Vengo aquí todos los miércoles». «A mí también me gustan las iglesias», continué, buscando una manera de mantener la conversación. «Hay algo reconfortante en ellas». Asintió vagamente, la mirada volviendo hacia el altar. «¿Usted no es de aquí?», preguntó después de un momento. «No, estoy de paso. Soy psicóloga. Trabajo con personas que han pasado por traumas». No sé por qué mencioné mi profesión. Tal vez esperaba que eso la hiciera abrirse. Tal vez era solo la necesidad de establecer algún tipo de conexión real con ella. «Traumas», repitió como si probara la palabra. «¿Como pérdidas?» «Sí, entre otras cosas». Se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que la conversación había terminado. Pero entonces, sin mirarme, habló. «Yo perdí a mi padre y a mi hermana en una inundación hace mucho tiempo». Mi corazón se encogió. «Lo siento mucho», conseguí decir. «Todo el mundo dice eso», respondió, con una nota amarga en su voz suave. «Pero nadie entiende». «¿Qué es lo que nadie entiende?», pregunté suavemente. Ella finalmente se volvió hacia mí, sus ojos súbitamente animados por una emoción que no pude identificar. Que fue mi culpa, que ellos murieron por mi causa. «¿Por qué crees eso?» «Porque fui la primera en ser salvada. El bote vino y mi padre insistió en que yo fuera primero. Podría haber enviado a mi hermana Octavia, o a mi madre, o a mi hermano Germán, pero me eligió a mí, y después el techo se derrumbó. El agua se llevó a mi hermana. Mi padre murió intentando salvarla». Lágrimas comenzaron a correr por su rostro pálido. Si él no me hubiera elegido, si me hubiera quedado, tal vez todos se habrían salvado. Cada palabra era una daga en mi pecho. La verdad que yo conocía era tan diferente, tan terriblemente diferente. Mi padre no había muerto intentando salvarme. Él me había dejado morir para poder salvar a Lidia, y ahora ella vivía cargando una culpa que debería ser de él. «Lidia», hablé, casi sin percibir que había usado su nombre, que no debería conocer. «No fue tu culpa». Ella pareció no notar mi desliz, perdida en su propio dolor. «Todo el mundo dice eso. Mi madre, mi hermano, los médicos, el sacerdote. Pero ellos no saben. No saben lo que era ser la débil, la enferma, aquella a la que todos tenían que proteger». Sollozó. «Mi padre me amaba más que a nada, se preocupaba tanto por mí. Siempre decía que yo necesitaba cuidados especiales. Y por causa de ese amor, él murió. Mi hermana murió.
Fue como si un rayo atravesara mi mente. De repente, todo tenía un sentido terrible. La preferencia de mi padre por Lidia, la obsesión por protegerla, por mantenerla a salvo. Tu hermana me necesita más. No era solo una elección de aquel momento desesperado. Era la culminación de una vida entera de favoritismo, de una preocupación que rayaba en la obsesión. ¿Y cómo es tu vida ahora?, pregunté, luchando por mantener la compostura. Ella se encogió de hombros, un gesto de derrota. Vivo con las medicinas, con las consultas, con las pesadillas, con Teodoro, que se casó conmigo por lástima o por el dinero de la pensión de mi padre. Sonrió, una sonrisa vacía, sin alegría. Mamá cree que no lo sé, pero lo sé. Él ni siquiera disimula ya. Teodoro, ¿te trata bien? Ella dudó, y en esa duda vi todo lo que necesitaba saber. No me golpea, si es eso lo que quieres saber, respondió finalmente. Solo controla mis medicamentos, a dónde puedo ir, con quién puedo hablar. Dice que es por mi propio bien, que no puedo confiar en mí misma. Las mismas palabras, el mismo tipo de control que mi padre había ejercido con ella, Teodoro lo hacía ahora. Un ciclo de abuso disfrazado de protección. ¿Y tú crees eso? ¿Que no puedes confiar en ti misma? Ella me miró. Realmente me miró por primera vez. A veces, confesó. Otras veces pienso que tal vez todo sea una gran mentira, que tal vez mi padre no fuera el héroe que todos dicen, que tal vez... Se detuvo, como asustada por sus propios pensamientos. Tal vez la animé. Nada, son solo pensamientos locos. El médico dice que forma parte de mi condición cuestionar la realidad. En aquel momento, casi le conté todo. Casi dije, soy yo, Octavia, tu hermana. Estoy viva. Y no fue tu culpa, nunca lo fue. Pero entonces la puerta de la iglesia se abrió y Teodoro entró. Lidia, llamó autoritario. Hora de irnos. Ella se levantó inmediatamente como una niña obediente. Fue bueno conversar con usted, me dijo, la voz volviendo al tono sumiso. Igualmente, respondí, observando mientras Teodoro se la llevaba del brazo, más como un carcelero que como un marido. Me quedé en la iglesia vacía mucho tiempo después de que se fueron, tratando de procesar todo lo que había descubierto, todo lo que aquella breve conversación había revelado. Lidia no solo estaba enferma, estaba presa. Presa en una mentira, presa en una culpa que no era suya, presa en un matrimonio que era solo otra forma de control. Y yo, con mi silencio de años, había sido cómplice de todo esto. Cuando finalmente salí de la iglesia, el sol ya se estaba poniendo. Caminé sin rumbo por las calles de Pátzcuaro, cada paso resonando la batalla que se libraba dentro de mí. Revelar la verdad ahora podría destruir a Lidia, cuya mente frágil se aferraba a la imagen del padre héroe. Pero continuar en silencio significaba condenarla a vivir para siempre en aquella prisión de culpa y control. Acabé deteniéndome a orillas del lago de Pátzcuaro, el mismo lago que había intentado tragarme, que había cambiado el curso de mi vida para siempre. Sus aguas corrían tranquilas ahora, pero yo sabía lo que se escondía bajo aquella calma aparente. Fue allí, mirando al lago que casi me quita la vida, que tomé mi decisión. No podía simplemente aparecer y decir, «Hola, soy Octavia, estoy viva». Eso sería un shock brutal, potencialmente devastador para Lidia y mi madre. Pero tampoco podía seguir viviendo como Elena, sabiendo lo que ahora sabía. Necesitaba un plan cuidadoso, gradual, que permitiera que la verdad emergiera de forma controlada, que ofreciera el apoyo necesario para cuando la burbuja de la mentira finalmente estallara. Y más importante, necesitaba sacar a Lidia de aquella situación. Necesitaba liberarla de la culpa, de la mentira, de Teodoro. Volví a Ciudad de México con una determinación renovada. Por primera vez en muchos años sentí que estaba realmente viva, que estaba a punto de recuperar no solo mi identidad, sino mi propósito. Voy a revelar quién soy, le dije a Tadeo la noche de mi regreso, pero necesito hacerlo de la manera correcta. Él me abrazó fuerte, comprendiendo sin que yo necesitara explicar más.
En los meses siguientes, elaboré meticulosamente mi plan. Primero, necesitaba establecer una presencia en Pátzcuaro, sin revelar mi identidad. Alquilé un pequeño consultorio en el pueblo, presentándome como la doctora Elena Sánchez, psicóloga especializada en trauma y duelo. Comencé a atender a algunos pacientes locales, construyendo una reputación de competencia y empatía. Al mismo tiempo, busqué más información sobre la situación de Lidia. Descubrí que su matrimonio con Teodoro estaba deteriorándose, que los medicamentos que tomaba, prescritos por un médico que era amigo cercano del marido, la mantenían en un estado casi catatónico, que mi madre y Germán sospechaban de abusos, pero no lograban intervenir efectivamente. El punto de ruptura llegó en una tarde lluviosa de abril de 1979. Estaba en mi consultorio cuando la puerta se abrió abruptamente y Germán entró cargando a Lidia en brazos. Ella estaba inconsciente, el rostro pálido como cera. «Necesito ayuda», dijo jadeando. «Mi hermana, una sobredosis de medicamentos. No puedo llevarla al hospital. El marido trabaja allí, por favor». Mi hermano no me reconoció, por supuesto. Para él, yo era solo la nueva psicóloga del pueblo, alguien que tal vez podría ayudar sin hacer preguntas. «Colóquela en el sofá», indiqué, tratando de mantener la calma profesional mientras mi corazón latía desacompasadamente. Examiné a Lidia rápidamente. Sus signos vitales estaban débiles, pero estables. Por la cantidad y tipo de medicamentos que Germán dijo que tomaba, evalué que no estaba en peligro inmediato de vida, pero necesitaba cuidados. ¿Fue intencional?», pregunté temiendo la respuesta. Germán asintió, los ojos llenos de lágrimas. «Encontré esto junto a ella», dijo, entregándome un pedazo de papel arrugado. Era una nota escrita con letra temblorosa. «No aguanto más. Quiero estar con papá y Octavia. Perdónenme». Mi mundo pareció detenerse. Lidia había intentado suicidarse para reunirse conmigo, para reunirse con alguien que estaba vivo, que estaba allí mismo ante su hermano, fingiendo ser otra persona. «Necesito llevarla a un lugar seguro», decidí, la voz firme a pesar del torbellino interior. «Un lugar donde el marido no pueda encontrarla». «¿A dónde?», preguntó Germán desesperado. «Tengo una casa en Zamora», respondí, refiriéndome a la casa de los Ramos, que aún me consideraban como hija. «Estarás segura allí y tú vendrás conmigo». Germán dudó solo un momento antes de aceptar. Mientras él cargaba a Lidia hacia mi auto, llamé a Tadeo, explicándole rápidamente la situación. Él prometió encontrarnos en Zamora. El viaje fue tenso, con Lidia despertando ocasionalmente solo para volver a dormirse. Germán, en el asiento trasero con la cabeza de ella en su regazo, parecía envejecido, cargando el peso del mundo sobre los hombros. «¿Cómo supo de mi consultorio?», pregunté, tratando de mantener una conversación normal. «Mi madre oyó hablar de usted. Dijo que era buena, que había ayudado a la vecina. En realidad, estaba planeando traer a Lidia para una consulta. Llevamos años intentando sacarla de esa situación con Teodoro, pero ella nunca acepta ayuda. Está convencida de que merece esa vida de sufrimiento, que es su penitencia». «¿Penitencia por qué?». «Por la muerte de mi padre, de mi hermana», suspiró profundamente. «Una tragedia que nunca termina». Llegamos a la casa de los Ramos al anochecer. Eleonora y Silvestre, sorprendentemente, no hicieron preguntas cuando llegamos con una mujer inconsciente y un hombre desesperado. Años de convivencia conmigo les habían enseñado a aceptar lo inesperado. Acomodamos a Lidia en una habitación y Eleonora, que tenía experiencia como enfermera antes de convertirse en profesora, ayudó a vigilarla durante la noche. Tadeo llegó horas después, trayendo a un médico amigo que examinó a Lidia y confirmó que estaba fuera de peligro. A la mañana siguiente, Lidia despertó. Estaba confundida, desorientada, pero consciente. Cuando sus ojos encontraron los de Germán, comenzó a llorar. «¿Por qué no me dejaste ir, hermano?», sollozó. «¿Por qué no me dejaste ir con ellos?». Germán la abrazó, llorando también. «Porque te quiero demasiado para perderte», respondió simplemente. Los dejé solos y fui a la cocina,
donde Eleonora preparaba un café fuerte. Tadeo y Silvestre conversaban en voz baja en el porche. «Es hora, ¿verdad?», preguntó Eleonora, perspicaz como siempre. «Hora de contar la verdad». Asentí, incapaz de hablar. «Será difícil», continuó suavemente. «Pero estás lista, y ellos necesitan saberlo». Aquella tarde, cuando Lidia estaba más tranquila, pedí hablar con ella y Germán juntos. Tadeo se quedó a mi lado, una presencia reconfortante. «Tengo algo importante que contarles», comencé, la voz temblando a pesar de todos los ensayos mentales que había hecho. «Algo que va a ser difícil de creer, pero que es la verdad». Me miraron confundidos. «Mi nombre no es Elena Sánchez», continué. «Ese es un nombre que adopté hace casi 12 años, después de la gran inundación de 1967. Germán frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar, pero algo en los ojos de Lidia cambió. Un destello de reconocimiento, quizás, o solo una curiosidad despierta. «Mi verdadero nombre», dije, pausando para respirar profundo, «es Octavia Hernández». El silencio que siguió fue ensordecedor. Germán quedó petrificado, el rostro una máscara de shock. Lidia llevó las manos a la boca, los ojos muy abiertos. «Eso no es posible», susurró Germán finalmente. «Mi hermana murió en la inundación. Yo vi cuando fue arrastrada por el agua». «Sí, lo viste», concordé, «pero sobreviví. Fui encontrada por pescadores a kilómetros de distancia, con un traumatismo en la cabeza. Pasé días en coma. Cuando desperté, descubrí que me habían dado por muerta, que papá se había convertido en un héroe, y que la verdad podría hacer más daño que bien». «¿Qué verdad?», preguntó Lidia, la voz casi inaudible. La miré, a sus ojos tan parecidos a los míos, al rostro que llevaba las marcas de años de sufrimiento innecesario. «La verdad sobre lo que pasó aquella noche, Lidia. Sobre por qué papá me soltó en el agua, sobre por qué dijo aquellas palabras que nunca pude olvidar». «¿Qué palabras?», insistió Germán. «Tu hermana me necesita más». Cité las palabras aún afiladas después de tanto tiempo. Fue lo que dijo antes de soltarme deliberadamente en el agua. Germán se levantó bruscamente, el rostro contorsionado por la negación. «Esto es una locura. Mi padre nunca haría eso. Él era un héroe. Él murió intentando salvarte». «No, hermano», interrumpió Lidia, sorprendentemente tranquila. «Ella está diciendo la verdad». Germán la miró atónito. «¿Cómo puedes saberlo?». «¿Por qué?», respondió, los ojos fijos en los míos. «Siempre supe que había algo mal en la historia oficial. Siempre sentí que papá no era el héroe que todos decían. Y dudó. A veces, en mis sueños, escucho esas mismas palabras. Tu hermana me necesita más». Siempre pensé que era mi mente perturbada inventando cosas, pero no era así, ¿verdad? Sacudí la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. «No, Lidia, no era tu mente. Era la verdad tratando de emerger». Germán se desplomó de vuelta en la silla, la rabia dando lugar a la confusión. Entonces papá te sacrificó para salvar a Lidia?» «¿Por qué?». «Porque él siempre la protegió por encima de todo», respondí. «Porque tenía esa obsesión de mantenerla a salvo, de ser su salvador. Cuando tuvo que elegir, no dudó». El silencio cayó sobre nosotros nuevamente, cada uno absorbiendo el impacto de aquella revelación. Finalmente, Lidia se levantó y caminó hacia mí. Se quedó de pie, solo mirándome, como si intentara encontrar en mis rasgos adultos a la hermana que había perdido. «Estás realmente viva», murmuró, extendiendo la mano para tocar mi rostro. «Todos estos años has estado viva». «Sí», confirmé, sosteniendo su mano. «Y pasé cada día deseando poder decírtelo, deseando poder decir que no fue tu culpa, nunca lo fue, que no necesitas cargar ese peso». Ella me abrazó entonces, un abrazo desesperado, casi sofocante en su intensidad. Sentimos a Germán unirse a nosotros, sus brazos fuertes envolviéndonos a ambas, y por un momento éramos de nuevo niños, aferrados unos a otros mientras la tormenta rugía alrededor. «Tenemos que contarle a mamá», dijo Germán cuando finalmente nos separamos.
Ella necesita saberlo. Lo haremos, prometí, pero debemos hacerlo con cuidado. Y hay una cosa más que necesitamos resolver primero. Teodoro, dijo Lidia, el nombre saliendo como un siseo. Sí, confirmé. No dejaré que siga controlándote, manteniéndote prisionera de un pasado basado en mentiras. Él dirá que estoy delirando si hablo de ti, observó amarga. Aumentará mis medicamentos, me encerrará en casa. No, si no puede encontrarte, dijo Germán, una nueva determinación en su voz. No, si desapareces. ¿A dónde iría? A Ciudad de México, conmigo y Tadeo, ofrecí. Hasta que resolvamos todo, hasta que estemos listos para enfrentar a Teodoro, a mamá y a todo el pueblo que cree en la mentira del héroe. Lidia dudó solo un momento antes de asentir. Sí, dijo, una chispa de vida volviendo a sus ojos. Sí, quiero ir. Quiero empezar de nuevo. Aquella noche marcó el verdadero punto de ruptura. No solo para mí, sino para todos nosotros. La burbuja de la mentira había estallado y, aunque el camino por delante era incierto y aterrador, por primera vez en más de una década sentía que estaba respirando libremente. La verdad, por más dolorosa que fuera, había finalmente emergido de las aguas profundas donde estuvo sumergida tanto tiempo. Y con ella llegó la oportunidad de sanación, de redención, de un nuevo comienzo. Para mí, para Lidia, para todos nosotros. Transformar 3 vidas entrelazadas por la mentira no fue un proceso rápido. Con Lidia segura en Ciudad de México, el siguiente paso era contar la verdad a nuestra madre, Dulcinea. Germán asumió esa difícil tarea, pidiendo que viniera hasta nosotros sin revelar el motivo. Cuando mamá entró en el apartamento y me vio, cayó de rodillas. «Mi hija, mi Octavia», gritó entre sollozos. Me abrazó como si temiera que desapareciera nuevamente. Horas de lágrimas y explicaciones siguieron. Descubrimos que ella también tenía sus dudas sobre aquella noche. «¿Viste cuando papá me soltó?». Pero el trauma y la presión social la hicieron aceptar la versión del héroe. Juntos elaboramos un plan meticuloso. Primero, necesitábamos rescatar a Lidia legalmente del control de Teodoro. Usando mi formación en psicología y la ayuda de colegas médicos, documentamos el abuso de medicamentos y el control psicológico que ejercía. Con testimonios de vecinos y de la propia farmacia, conseguimos una orden judicial de protección. Cuando Teodoro llegó a casa y encontró solo a un oficial de justicia con los papeles de divorcio y una investigación por maltrato, su imperio de control se derrumbó instantáneamente. Lo más difícil fue confrontar la mentira pública sobre mi padre. Decidimos no atacar directamente su memoria. Eso solo lastimaría a más personas. En vez de eso, hicimos algo más poderoso: contar mi historia de supervivencia. Germán, que se había convertido en periodista respetado, publicó un reportaje revelando que la hija perdida de la inundación estaba viva, con documentos y testigos que confirmaban mi identidad. Ante las evidencias, el pueblo no tuvo más remedio que aceptar la verdad. La estatua nunca se erigió. En su lugar, el memorial pasó a homenajear a todas las víctimas de la inundación, sin héroes individuales. Recuperé legalmente mi identidad como Octavia Hernández en 1980, pero mantuve Elena como segundo nombre, un homenaje a los ramos que me acogieron cuando más lo necesitaba. Lidia, libre de los medicamentos que la entorpecían y de la culpa que la consumía, floreció. Retomó los estudios, se graduó en enfermería y conoció a Augusto, un profesor amable con quien se casó años después. Mamá, finalmente libre del peso del silencio, recuperó su alegría y volvió a coser. En 1990, tomé la decisión de mudarme a San Cristóbal de las Casas. Quería un lugar tranquilo, lejos de los recuerdos de Pátzcuaro, pero aún lo suficientemente cerca para visitar a mi familia regularmente. Tadeo vino conmigo, trayendo su conocimiento de ingeniería para ayudar en el desarrollo de la pequeña ciudad. Construimos nuestra casa con vista a las colinas, un símbolo de que finalmente estábamos en terreno alto,
lejos de las aguas que casi me llevaron. Hoy, a los 73 años, tengo una vida tranquila aquí en San Cristóbal. Nuestra casa está en lo alto de una colina, con un amplio portal donde puedo ver el amanecer mientras tomo mi café de olla. Tadeo y yo construimos un hogar que es nuestro puerto seguro, lleno de luz y con puertas siempre abiertas para la familia. Mi mayor alegría son mis muñecas de tela. Comencé a hacerlas hace 15 años, después de que mi primera nieta, Beatriz, hija de mi hijo Tiago, naciera. Quería darle algo especial hecho con mis propias manos. Recordé entonces las muñecas que mi madre hacía para mí en la infancia, antes de que la inundación lo cambiara todo. La primera muñeca fue tosca, pero Beatriz la amó. Pronto otros niños querían muñecas de la abuela Octavia. Me di cuenta de que cada retazo que usaba contaba un pedazo de mi historia. El vestido azul hecho de la camisa de Tadeo, los cabellos de lana que Lidia me enseñó a teñir con hierbas, los ojitos bordados con la técnica que mamá me transmitió. Cuando bordo un corazón rojo en el pecho de cada muñeca, es como si cosiera los pedazos de mi propia vida. Cada puntada une lo que se rompió aquella noche de inundación. Los niños no lo saben, pero llevan en sus muñecas la historia de una mujer que se negó a ser arrastrada por la corriente. Mi familia es mi mayor tesoro. Tiago, nuestro único hijo, vive en Ciudad de México con su esposa y nuestras 2 nietas. Lidia y Augusto viven en Guadalajara, tienen 3 hijos ya adultos y ella se ha convertido en una enfermera respetada, especializada en salud mental. Germán permaneció en Pátzcuaro, se hizo cargo del periódico local y transformó el dolor en propósito, siempre contando historias que necesitan ser escuchadas. Mamá nos dejó hace 5 años, a los 92, serena y en paz. Antes de partir, me dijo que su único arrepentimiento fue no haber tenido el valor de contar la verdad antes. La perdoné hace mucho tiempo. El miedo nos hace prisioneros a todos. Los Ramos, mis padres adoptivos, también partieron ya, pero dejaron un legado de amor y aceptación que llevo en cada gesto de acogida que ofrezco a los demás. El dolor no desapareció por completo. Todavía tengo noches inquietas cuando la lluvia es fuerte y ciertos ruidos me hacen sobresaltar. Pero aprendí a navegar en las aguas de la memoria sin ahogarme en ellas. 2 veces al año nos reunimos todos en mi casa, en Navidad y en el cumpleaños de Lidia. La mesa se llena, ruidosa, con 4 generaciones juntas, celebrando no solo la vida, sino la verdad que nos liberó. Ver a Lidia reír fuerte y confiada es mi mayor recompensa. En las tardes de domingo me siento en esta sala de costura con mis retazos, creando nuevas muñecas mientras la radio toca antiguas canciones mexicanas. Tadeo pasa para traerme un café y besa mi frente, como lo hace desde hace casi 5 décadas. Miro las colinas verdes de San Cristóbal y agradezco, no solo por haber sobrevivido a aquella inundación, sino por haber encontrado el valor para rescatar mi verdadera historia. El agua se llevó muchas cosas, pero no logró llevarse mi esencia. Y hoy, cada muñeca que sale de mis manos lleva un poquito de la Octavia que ni siquiera el lago de Pátzcuaro logró borrar. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles: ninguna inundación es lo suficientemente fuerte para llevarse quién realmente somos. Incluso cuando las aguas suben, incluso cuando aquellos que deberían protegernos nos sueltan en la corriente, podemos sobrevivir. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando decidí confrontar mi pasado a los 27 años, temblaba de miedo, pero descubrí un coraje que ni sabía que existía dentro de mí. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cargué durante años el peso de una identidad prestada, pero cuando finalmente abracé mi verdad, fue como respirar por primera vez después de mucho tiempo bajo el agua. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Incluso en los días en que despertaba gritando, reviviendo el momento en que mi padre me soltó, había una pequeña llama de esperanza que se negaba a morir.
Mi historia no trata sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haber pasado la vida entera como Elena, escondida y amargada, pero elegí luchar por la verdad, no por venganza, sino por liberación para mí y para mi hermana Lidia. Si están pasando por una situación parecida, donde la verdad está ahogada en mentiras que parecen proteger a alguien, sepan que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino para la sanación verdadera. Busquen ayuda. No necesitan enfrentar la corriente solos. En cada país, en cada cultura, existen personas y organizaciones listas para extender la mano cuando sienten que están siendo arrastrados. No tengan vergüenza de alcanzar esa mano. La dignidad humana es un derecho universal y nadie merece vivir en la mentira o el miedo. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Hoy, cuando miro a Lidia jugando con sus nietos, libre de la culpa que la consumía, sé que cada lágrima valió la pena. Mis queridos, quiero pedirles de corazón, si esta historia los conmovió, no dejen que muera aquí. Hagan clic ahora en el botón de suscripción y activen la campanita. Esto no es solo para ayudar a esta abuela, es para que otras personas que están pasando por situaciones similares puedan encontrar fuerza en nuestras historias de superación. Compartan ahora este video con alguien que necesita escuchar que es posible sobrevivir a las inundaciones de la vida. ¿Quién sabe si este relato no será la tabla de salvación para alguien que se está ahogando en silencio en este exacto momento? Y dejen en los comentarios la palabra verdad, para que yo sepa quién se quedó hasta el final de este viaje conmigo. Cada comentario es como un abrazo que recibo. Y Dios sabe cuánto necesitamos abrazos después de tanto tiempo a la deriva. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. La vida es como el río. No deja de correr mientras decidimos qué hacer. Recuerden siempre, no importa cuánto suba el agua, siempre hay un camino hacia la superficie. Yo encontré el mío.